La actualidad en 10 minutos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes el plan de desescalada de la crisis sanitaria por el coronavirus, que consta de 4 fases y que el gobierno espera que pueda terminar a finales de junio, cuando, si todo va bien, todo el país podrá entrar a la nueva normalidad. Eso es según ha explicado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en rueda de prensa hoy. En la primera fase, la fase 0, comenzará en general el próximo lunes, 4 de mayo, aunque en las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera de Canarias, en estas islas, La Graciosa, El Hierro y La Gomera en Canarias, y la isla de Formentera en Baleares, irán con adelanto, porque ese día entrarán directamente en la fase 1. En esta siguiente etapa está previsto que todo el país ya esté el 11 de mayo, es decir, la fase 0 sería el 4 de mayo, este próximo lunes, y el 11 la semana siguiente, con 15 días, siempre de diferencia de uno a otro, de una fase a otra normalmente, si todo va bien. Pero ahora lo explicamos. La unidad territorial será la provincia. Iremos por desconfinamiento provincial, a excepción de Ceuta y Melilla, como es lógico, y las islas, que irá por islas. Tanto Baleares como Canarias. No irá por provincia, ni en Canarias ni en Baleares, ni por comunidad autónoma, sino que irá por islas. Para el plan de transición se revisará cada 15 días para comprobar cómo cada uno de ellos, como cada territorio, va avanzando en términos epidemiológicos. Y esta revisión hará que se avance, se mantenga o incluso que se pueda retroceder en esa fase. El presidente ha insistido hoy martes en que el gobierno central dirigirá el proceso de transición, si bien lo hará en colaboración con las comunidades autónomas. El final de esta transición será la nueva normalidad, que el gobierno espera que se alcance entre dentro de 6 y 8 semanas. Según ha explicado el presidente, supondrá la apertura total de la actividad económica, pero con algunas condiciones de distanciamiento social y protección distinta a las que teníamos antes del estado de alarma. Así, permaneceremos, ha explicado el presidente, hasta que exista un tratamiento terapéutico para el coronavirus o la vacuna en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, perdón. Según ha explicado el presidente del gobierno, ha dado a llamar el plan de transición a la nueva normalidad. El 11 de mayo la mayoría de provincias entrarán en la fase 0 o fase de preparación de la transición, además de las medidas de alivio ya puestas en marcha hasta entonces. Habrá otros resquicios, con la abertura de locales con cita previa y atención individualizada, abertura de restauración de comida para llevar, y se permitirán los movimientos dentro de aquellas localidades donde la baja presencia del virus y la preparación ante un rebrote lo permita. Eso es lo que ha explicado el presidente. También se reabrirán locales de entretenimiento básico individual. La fase 1 o fase inicial continuará con otras actividades de pequeño comercio, excepción de grandes centros comerciales. Se podrán abrir las terrazas de los restaurantes con aforo limitado a 1/3, y también hoteles y alojamientos turísticos que no tengan zonas comunes o sin abrir estas zonas comunes, es decir, básicamente lo que son los apartahoteles. También se podrán, los locales que ya puedan abrir en ese momento incluirán un horario preferente para personas mayores de 65 años, ya que es el colectivo más vulnerable. Se reanudará también el sector agroalimentario y los lugares de culto, que podrán abrir en 1/3 de su aforo. Eso es recordar que sería la fase 1.
En el ámbito deportivo se podrán abrir los centros de alto rendimiento, siempre con medidas de distancia e higiene y, si es posible, con turnos de entrenamientos individuales. En este punto y hasta final de la fase 3, el uso de la mascarilla en los transportes públicos será altamente recomendable. Esa sería la fase 1, en la que entraremos la mayoría de España el día 11 de mayo, a excepción de las islas que hemos nombrado anteriormente: Formentera, La Gomera, El Hierro y no sé si me dejo alguna, La Graciosa, que entrarán el día 4 de mayo. Bien, la fase 2. La fase 2 se entrará en principio 15 días después de la fase 1, pero podría ser que algunas provincias o comunidades entren posteriormente. Es decir, cada 15 días. Por lo tanto, si estamos hablando de que el día 11 sería la fase 1, si todo va bien, la fase 2 entraríamos el día 25 de mayo. En esta segunda fase o intermedia contempla la abertura de locales interiores de restauración, con 1/3 del aforo y medidas de separación, y solo servicio en mesa. Según ha dicho Sánchez, en este punto el curso escolar empezará en septiembre. No volverán los niños al colegio hasta septiembre. Se reanudarán en la fase 2 la actividad de caza y pesca deportiva y abrirán los cines, teatros, auditorios, todos ellos con 1/3 de aforo. También se podrá visitar monumentos y eventos culturales que tendrán que tener un aforo máximo del 33% de su capacidad, si son espacios cerrados, y podrán asistir como máximo 400 personas si son espacio libre. En la fase 3, que entraríamos en principio si todo va bien y depende de las comunidades, pero hay que recordar que estas fases se revisarán cada 15 días. Fase 2 entraríamos el 25 de mayo, por lo tanto que la fase 3 sería el 8 de junio. En esta fecha, si todo va bien, se abrirá de manera general el comercio, con un 50% de aforo y distancia mínima de 2 metros, que suavizarán las restricciones, las restricciones en restaurantes y en locales comerciales. Es la tercera fase y la última fase de la transición a la nueva normalidad, cuando Sánchez ha situado la abertura de las playas, que se abrirán en la fase 3, que es decir, todo esto se irá aplicando en principio. Recordar en el calendario la fase 0, que sería el 4 de mayo, a excepción de las 4 islas, 3 de Canarias y Formentera de Baleares, 4 de las Islas Canarias y Formentera, que pasarán directamente a la fase 1, día 4 de mayo. El día 11 entraríamos todos en la fase 1, a excepción de las islas, que si todo va bien pasarían a la fase 2. Y después, a partir de ahí, cada 15 días aproximadamente, se irá revisando los planes y se podría avanzar el avance de esa fase, dependiendo de las provincias, o se puede incluso mantener y atrasar esa fase en unas provincias y en otras no, o retrasar incluso en algunas provincias. Fase 0 día 4, fase 1 día 11, en principio fase 2 día 25 y fase 3 día 8 de junio. Eso sería en principio siempre y cuando todo el mundo se portase bien, y depende de las provincias. Algunas provincias podrían ser más tiempo y otras menos. Eso sí, importante, a partir de ahora la unidad territorial de la transición hacia la nueva normalidad van a ser la provincia. Eso es lo que quiere decir, que a menos que
de momento, a menos que Sanidad decida que otros territorios de menores dimensiones pueden ser considerados como tal una unidad, de momento van a ser a nivel de provincia. Según ha explicado el presidente, los ciudadanos durante la fase 1 podrán moverse dentro de la provincia en que residan, incluso para ir a sus segundas residencias, siempre y cuando estén en la misma provincia donde residen. Lo que no se podrá hacer, hasta que no se haya terminado la fase 3, es decir, que ya hemos llegado a la cuarta fase, que es la nueva normalidad, es moverse de una provincia a otra. Es decir, que no nos podremos ir de una provincia a otra como mínimo hasta alrededor del 8 de junio. Recordemos esas fechas: 4 de mayo, fase 0, 11 de mayo, fase 1, 25 de mayo, fase 2, 8 de mayo, fase 3, final de la fase 4, 22 de mayo. Quiere decir que hasta el 22 de junio, perdonad, 22 de junio, posiblemente no pueda haber movimiento interprovincial, pero a partir, en principio, del 11 de mayo, sí que se podrá ir a la segunda residencia siempre y cuando esté en la misma provincia donde residamos. ¿De acuerdo? Estas fases, estas fechas, se pueden mover adelante, atrás, podemos entrar en una provincia e ir a por provincias. Una provincia puede avanzar una fase, otras pueden que no, o una provincia puede mantenerse durante una temporada más larga en una fase o incluso retroceder de una fase, ¿de acuerdo? No se permitirá la movilidad entre una provincia y una limítrofe hasta la fase 3. Pues es decir, en la fase 3 tú podrás visitar provincias próximas a tu domicilio. Tampoco no será ni siquiera para alojarse en hoteles de otras provincias. Es decir, que si en la fase que tú estás, que quieres irte a un hotel, tendrá que ser en tu propia provincia. Los habitantes de una provincia, hasta que no se llegue a final de la fase 3, en ambas provincias, no podrán alojarse en hoteles que estén en otras fases. Los habitantes de una provincia no podrán alojarse en otra provincia hasta que no se alcance totalmente la nueva normalidad, que será a finales de junio, si todo va bien. Siempre y cuando todos nos portemos bien, hasta ese día 22 de junio, siempre y cuando todos nos portemos bien. Hasta entonces, el presidente también ha precisado cuál será la pauta para un comportamiento social, como por ejemplo, visitar a familiares o amigos en sus casas. Esto no será posible hasta que termine la fase 3, es decir, hasta el 22 de junio aproximadamente, y que empiece la nueva normalidad. Cuando esa nueva normalidad, recordemos que son 15 días después, si todo va bien, de empezar la fase 3, que sería ese 22 de junio, ¿vale? Antes tendremos que vernos, por ejemplo, en una cafetería, tomar un vermut, en un restaurante que está abierto. Así que no se podrá ir a casa de familiares a visitarlos, pero sí que podremos vernos con los familiares en un bar que está abierto, en una terraza que está abierto, dependiendo de la fase de los que estemos, siempre dentro de la misma provincia. Se van a poder hacer movimientos interprovinciales, pero no a casas de un amigo o un familiar, aunque sí se contempla que se pueda ir a tomar una cerveza o un vermut en algunas fases, en alguna terraza, en otra provincia, siempre y cuando sean intraprovinciales, perdón, dentro de la misma provincia. El presidente ha insistido que hoy martes, que el gobierno central dirigirá el proceso de transición junto con la colaboración de las comunidades autónomas. El presidente también ha señalado que que cada fase tendrá una duración mínima de 2 semanas y a la que están sujetos a criterios homogéneos por todo el país. Aunque la colaboración de las comunidades autónomas, Sánchez ha recalcado que será el ministro de Sanidad
el que cada 15 días evalúe la evolución de los distintos territorios para determinar qué territorios pueden pasar a la siguiente fase, qué territorios han de quedarse en esa fase o incluso si hiciera falta, qué territorios tienen que volver a una fase o varias fases anteriores. Para llevar adelante todo este proceso, el gobierno se plantea mantener a lo largo del mismo el estado de alarma con un grado de movimiento y actividad que se irá modificando mediante órdenes ministeriales de sanidad a medida que los distintos territorios vayan pasando de fases. Para empezar, Sánchez ha confirmado que pedirá al Congreso una cuarta prórroga que durará hasta el 24 de mayo y ha adelantado que habrá otras peticiones sucesivas, así que irá ampliando de 15 en 15 días hasta que alcancemos esa nueva normalidad, en el mejor de los casos, como hemos dicho, el 22 de junio. Vamos a ir paso a paso, tenemos un horizonte mínimo de 6 semanas y se espera que un máximo de 8. Vamos a ir cada 15 días viendo la evolución de la epidemia y las iremos planteando. Esto es lo que ha dicho Sánchez un día más, ha subrayado que el estado de alarma y el confinamiento han permitido doblegar la curva del coronavirus. También continuamos porque eso es a la cuarta directamente. Ya hace... vale, no, que estoy de antes. Vale. En referente al resto del país, del mundo, en Estados Unidos se ha convertido este martes el primer país del mundo en rebasar el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins. A las 6 de la tarde de este martes, el número de contagiados detectados en Estados Unidos ha alcanzado el 1.002.498, mientras que la cifra de decesos llegó a 57.266. El país norteamericano ya se había convertido en el país con más casos en todo el mundo y la cifra está en aumento constante. A pesar de ello, el presidente Donald Trump declaró la semana pasada que el país ha pasado el pico de nuevos contagios por coronavirus, porque él lo dice, pero lo que está decidido es reabrir, por lo que está decidido reabrir el país lo antes posible. De hecho, anunció que se reabrirán los parques nacionales para el disfrute de los estadounidenses y algunos estados como Georgia, Minnesota o Mississippi han comenzado ayer lunes a abrir ya sus comercios. En el caso de las mascarillas, parece ser que algunos supermercados como Lidl y Día van a vender mascarillas en estas cadenas y en sus negocios, y que incluso ya podrían haber llegado en estos días a sus estanterías. ¡Ay! Con lo que ya van a empezar va a empezar a parar esa escasez de mascarillas y cada vez vamos a tener más disponibilidad de este material que hasta ahora en España ha hecho tanta falta. En el caso... así, tenemos una noticia más. Vamos a darla. La voz de Michael Robinson es de las más conocidas del fútbol español. Su peculiar acento inglés, pese a llevar décadas viviendo en España, le aportaba un carisma que le convierte en único. A sus 61 años, llevaba más de 20 años ligado a la comunicación y siguió haciéndolo durante un tiempo tras anunciar de manera pública que parecía cáncer con metástasis. No tiene cura, dijo en los micrófonos de La Ventana de la cadena SER, programa en el que colaboraba.
Robinson llegó a España en 1987, hace ya 31 años, procedente del Queen's Park Rangers, para recalar en las filas del Osasuna. Y era toda una estrella. Campeón de Europa con el Liverpool, tras años en el equipo rojillo. Colgó las botas y se puso enfrente de la cámara de una cámara de televisión. Tras narrar varios partidos de la liga inglesa en la 2, se licenció en el Mundial de Italia del 90 de la mano de Televisión Española y en poco tiempo se ganó un hueco en las casas de todos desde el nacimiento de Canal Plus. Su aportación a El Día Después, desde sus orígenes, le colocaron entre los más grandes comentaristas también de radio. Robinson fue haciéndose un hueco hasta que en la pasada década estrenó su exitoso programa Informe Robinson, que tiene su hermano pequeño, Acento Robinson, en la cadena SER. Un producto nunca antes visto en España que analiza con profundidad hechos deportivos relevantes de la historia con una extraordinaria calidad y gusto. Gracias a este espacio sabemos que le pasó a Andrés Iniesta por la cabeza cuando marcó el gol de su vida. En la cuenta del comunicador de Twitter se ha anunciado, en la que anunció su enfermedad, hoy también se ha anunciado su fallecimiento. Él siempre contaba con un buen humor que le acompañaba y que esperaba que con uno de los defectos secundarios de la medicación que empezó a tomar, al parecer cáncer, fuera a mejorar su pronunciación de las R's. Un hombre peculiar y un español nacido en Inglaterra que tiene un hueco en la propia historia de la comunicación deportiva en España. Él nos ha abandonado esta mañana, ha fallecido debido a ese cáncer. Que descanse en paz.